Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a otra sección de talento y conocimiento. Como ya lo habíamos venido manejando desde hace algunas semanas en esta nueva emisión de Vámonos de Pinta con Diego, pues obviamente tratamos de llegar a los talleres de los artistas, de los alfareros, pintores, y esta semana pues me siento muy honrado porque tuvimos un acercamiento con un artista textil que se enfoca a los gobelinos. Él es el amigo Pedro. Y pues ahorita con Víctor. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a su programa Talento y Conocimiento, que es transmitido por Editorial Corporativo Medios de Comunicación, y recordándoles que los videos se guardan solo para respaldo. Pues bien, como lo comenta Diego, en esta semana tuvimos un acercamiento con este gran amigo Pedro Ibarra Cázares. Él es un artista textil de gobelinos. Él radica en Tonalá, Jalisco. Esta charla, amigos, es muy interesante porque hace una artesanía, hace un textil, hace una obra de arte impresionante. Yo me quedé anonadado al ver los murales que puede ser este amigo. Pues sin más, empecemos con la entrevista. Sí, y como lo dice Víctor, realmente es un artista muy talentoso. Y pues yo quisiera empezar preguntándole, ¿quién es Pedro? Pues bueno, definiría a un servidor como una especie de ensalada de acciones que tienen que ver con la cultura, con el desarrollo artístico y artesanal dentro de la zona de donde resido, que gracias a muchas personas que he tenido la fortuna de conocer, me he llegado a formar en ciertas áreas. Algunas no tengo tanta destreza como en otras, pero trato de llevar estas cuestiones culturales hacia las personas que tengan esta iniciativa de querer producir, de querer transmitir algo, ya sea dentro del tejido, dentro de las manifestaciones culturales, como puede ser la música, como puede ser la artesanía con barro. Entonces, si yo tuviera que definirme como tal de quién es Pedro, pues podría decir que Pedro es este conjunto de ideas que en algún momento explotan dentro de estas investigaciones o conjuntos de proyectos que en algún momento se hacen o se comienzan a trabajar, y todo en pos de una difusión hacia la cultura y hacia todo este sentido de crecimiento artístico y artesanal. Pues bien, Pedro, después de que nos dices que eres prácticamente una ensalada de actividades, de conocimiento, y que obviamente todo ese conjunto de ideas que tienes y que puedes llegar a explotar en dado momento, me gustaría saber o platicarle también a los radioescuchas, amigo Pedro, ¿de dónde eres? Pues bueno, yo nací en el poblado de Tonalá, Jalisco. Tuve la fortuna de nacer aquí en este poblado, que yo me atrevería a decir que es de los bastiones de producción artesanal más grande del mundo. Me atrevería a decir que del mundo, puesto que pues vengo de dos familias que han trabajado las artesanías desde hace muchísimos años, de varias generaciones. Por ejemplo, pues mi mamá, por parte de mi mamá, toda su familia trabajó lo que es el barro bruñido desde mi bisabuelo, según tenemos entendido, pero tenemos sospechas de que ellos lo trabajaron mucho más atrás, nuestra familia.
por parte de mi mamá es el barro bruñido. Me acostumbré a verlo desde chico, cuando lo trabajaban, cuando hacían todo su proceso, que es muy, muy bonito. Por parte de mi papá, pues soy un tejedor que adquirió este conocimiento porque él fue parte de la primera generación de tejedores de un taller llamado Taller Gobelinos de México, que funda un austriaco llamado Fritz Rill, donde él llega en cierta época del año entre el 68 y el 73, no recuerdo muy bien del dato, pero llega aquí a Tonalá y funda un taller donde comienza a trabajar mi papá con él, y pues mi papá en algún momento adquiere un telar, y ahí es donde yo comienzo ahí a tener mis primeros acercamientos con el tejido. Todo esto gracias a que Tonalá, de donde soy originario, concentra esta parte de la esencia del artesano y de las artesanías. Por eso digo que tuve la fortuna de haber nacido en un lugar con tanta historia y tanta riqueza artesanal como lo es Tonalá, Jalisco. Y realmente muy interesante, Pedro, lo que nos comentas de cómo fue el acercamiento a los gobelinos por esta, pues de alguna manera como influencia, ¿no? de este austriaco, después la coincidencia que tiene tu papá y al adquirir igual y ese gobelino, y tú pues realmente, no sé, igual llega a tu domicilio, llega a tu casa y pues tú tienes ese acercamiento, pero lo que quisiera yo saber es, a partir de eso, ¿cómo ha sido tu formación o cómo fue tu formación? Bueno, mi formación como tejedor corre por parte de mi papá, Pedro Ibarra, que él pertenece a esta primera generación de gobelinistas de México, de tejedores, que en algún momento ese primer taller sufre una desbandada y cada tejedor comienza a trabajar por su cuenta, donde les otorgan sus telares. Mi papá adquiere 2 telares y yo comienzo con uno donde a la edad de 5 años comienzo a más o menos descubrir qué es esta técnica, porque estaba acostumbrado a ver a mi papá, o sea, es decir, desde que yo nazco comienzo a tener interacción con el tejido. Yo de alguna broma les hago este comentario a quien me pregunta, que cuando pues los niños nacen los ponen en cunas o en sus camas, y en mi caso pues no fue así. En mi caso me pusieron sobre gobelinos. Me metí a la parte de atrás del gobelino mientras mi papá lo iba procesando, y ahí me dormía. Todo esto comienzo yo a los 5 años a tejer. Comienzo a meter como figuritas ahí, cuadrados, círculos, todo muy, muy básico. Y yo creo que todo esto fue porque mi papá no me aguantaba, a lo mejor era muy vago y me armaba ahí un pedacito y me decía, vente a tejer. Llegaba yo, me ponía a tejer y quedaba tan fascinado con la libertad que te da el tejer, así como el pintar, que en algún momento yo quise explotar esto aún más, donde si en mi primer diseño hacía un cuadrito con un solo color, al siguiente ya quería hacer 2 cuadritos con 3 colores, y así sucesivamente iba yo trabajando y metiendo más colores, más formas, donde la complejidad lo aumentaba, hasta que llegó un punto entre los 18 años y los
20, que ya ni siquiera recordé cuando había tejido ciertas formas tan complejas, y de alguna forma ni siquiera me di cuenta cuando mi papá me dijo, ya estás listo para poder tejer un gobelino. La formación prácticamente, no digo que pasó desapercibida en mí, pero realmente no recuerdo cuándo fue esta transición de aprendiz a una persona que puede tejer ya un gobelino sin estar siendo supervisado, que ya tienes este criterio. Pero es un trabajo que al final nunca dejas de aprender, nunca se deja de aprender, pero nunca, no vas a tratar de interpretar un gobelino que en algún momento no va a ser fiel al diseño original. Esto pues forma parte del aprendizaje y de la formación, pero también el gobelino es una forma libre en cierto sentido de expresión, ya que al final pues no eres una máquina, eres un humano donde tu tejido puede que haber un error, pero es tu reinterpretación de alguna pintura o alguna obra, y forma parte dentro de una formación cuando tú estás a prueba y error experimentando, y es así como con estas experiencias que yo considero que se logró mi formación dentro del tejido. Caray, Pedro, pues muy interesante tu historia, tu formación, cómo es que pues prácticamente tú naciste entre el taller de los gobelinos. Entonces ahí digo, muchos artistas nacen con el don, unos los van adquiriendo a través de la vida con esa experiencia que obtenemos todos, pero prácticamente tú nos comentas que prácticamente a los 5 años tú ya estabas detrás del gobelino ayudando a tu papá de cierta manera, por decirlo, ¿no? Entonces, vamos, tú traes en la sangre lo de los gobelinos, pero para nuestros radioescuchas que no saben qué es un gobelino, ¿podrías decirnos qué es y cuál es su proceso? Bueno, el gobelino en sí pues son muebles textiles que tienen una doble función, que es el decorar, y la otra es regular la temperatura en las paredes. Esto toma mucho auge en la Edad Media, donde señores feudales encargaban a los artesanos, a los tejedores, que hicieran gobelinos o tapices, se le llamaban en ciertas áreas, representando gestas de ellos o de algún familiar, estas gestas heroicas de batallas, de romance medieval, como las doncellas y este tipo de tramas, de sucesos, donde marcaban en cierto ángulo las paredes, y ahí conforme a sus recursos iban tejiendo las tramas de esas gestas, y también servían para en estas épocas de invierno que eran muy crudas en algunas partes de Europa, sobre todo en partes de Europa del norte. Llegaban a poner así gobelinos enormes para que sirvieran de calefacción. Esto porque ciertos materiales podían tener una regulación de la temperatura y podían guardar el calor para que en épocas de frío no fuera muy baja la temperatura en las grandes construcciones. Y
de su proceso, pues tiene mucho trabajo en cuestión de lo que es lo natural, porque todo el hilo viene a ser una producción meramente natural. Por ejemplo, el hilo que va así cruzado hacia arriba le llamamos urdimbre, y este hilo de urdimbre es en algodón, o puede ser en cáñamo, o puede ser en hilo de lino. El proceso es diseñar o tener un diseño que nosotros podamos querer ver reproducido en gobelino, que puede ser una pintura, puede ser una fotografía, puede ser una escultura, puede ser una vista panorámica, puede ser muchas cosas que tú mismo puedas tener en tu imaginación, desde hasta partituras, por ejemplo, pueden ser. Ese es el primer paso, concretar un diseño. Después viene el urdido, que es meter todos estos hilos a las mallas, al peine, y separarlo hilo por hilo para que se haga una función de una camada de hilos se viene hacia adelante y otra camada de hilos se viene hacia atrás, para que haga una función de cruzamiento. Esto con el fin de comenzar a tejer la trama, que la trama es lo que viene a ser el hilo en en horizontal. Y se utilizan varios tipos de materiales, como puede ser la seda o la lana, y para sacar la tonalidad, pues ya sea teñirlos con anilinas sintéticas industriales, o teñirlos con anilinas naturales, que pueden ser desde pericón, puede ser palo de Brasil, pueden ser hongos, pueden ser tierras. Todo este tipo de producciones naturales pues te dan como un valor estético mucho más llegado a lo natural, hacia este reconocimiento histórico que pueden tener las fibras naturales y su conexión con los trabajos manuales. Una vez terminado el gobelino dentro de lo que es la trama, o sea, ya plasmado totalmente el diseño que uno quiere interpretar, el gobelino pasa a ser retirado del telar. Se cortan los hilos de urdimbre, se amarran con nudos corredizos, y viene el proceso de costura. La costura es para unir todos los cambios de color que quedan sueltos. También es una costura a mano con agujas curvas. Y el proceso de trama tarda alrededor, por lo regular, también dependiendo del diseño, pero por lo regular son de 2 a 3 meses. Y el proceso de costura tarda de 1 mes a mes y medio, 2 meses, también dependiendo del diseño. Después del proceso de costura y de trama, se pasa al proceso de estirado, donde se arma un bastidor al aire libre, un bastidor que complete la medida del tapiz. Si es un tapiz de 2 metros por 2 metros, se arma un bastidor cuadrado y se empieza a clavar todas las cuatro orillas del gobelino. Se comienza a clavar y después se moja. Esto para que en función del hilo, cuando se moja el hilo se encoge y el centro del gobelino se hace pesado y se comienza a estirar y se deja secar al sol. Se deja secar al sol para que
a la hora de secar encoja la lana y los clavos hagan la función de estirar y quede el gobelino con una cuadratura perfecta. Una vez hecho el proceso de estirado, se pasa a retirar el gobelino y entra al proceso de planchado, donde se va planchando el gobelino, así como si se planchara ropa, tal cual. Una vez terminado el proceso de planchado y quitarle todas las arrugas, se le pone un bies, se le pone una bastilla en los 4 lados, dejando un ojal dentro de las partes donde va a ir colgado el gobelino, ya sea en la cabeza o en los pies, y se pone un tubo para que quede listo para colgarse dentro de las paredes. Pedro, realmente lo que haces para algunas personas puede parecer sencillo, pero yo que lo estoy viendo, cómo lo haces, pues sí es bastante complejo. Yo realmente creo que tú naciste con este don para hacer estas obras de arte. Realmente sí es un proceso lo que lleva, y pues qué te puedo decir. Preguntarte más que nada, ¿no? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo empecé y cómo me involucré? Bueno, el cómo comencé pues es por parte de mi papá, que él tenía 2 telares en casa. Poco a poco fui trabajando dentro de sus mismos pedidos. Yo tenía alrededor de 5 años cuando comencé a experimentar con el tejido, y él mismo, cuando vio que estuve mejorando muchísimo, me empezó a pedir apoyo dentro de estos encargos que él tenía. Y pues al momento sí tenía cierto temor de que a lo mejor iba a echar a perder alguna obra, o que mi tejido no iba a tener el nivel que él tenía en ese entonces. Y pues no, al final poco a poco fui adquiriendo esta confianza y esta experiencia, al grado de que en algún momento él ya me pintaba las formas y yo comenzaba a tejerlas. Y no recuerdo cuándo fue el momento donde ya ni siquiera me pintaba las formas, ya era de que yo agarraba y las pintaba y hacía cambios de color. Y recuerdo exactamente una obra de Diego Rivera, que es como una mujer abrazando unos alcatraces, y estábamos tejiendo esa pieza, mi papá y yo, cuando de repente voltea y me ve y me dice: bueno, ya estás hasta pintando y haciendo colores tú mismo, ya casi no hay necesidad de que te estén supervisando tus tejidos. Fue así como comencé a saber que yo ya iba a poder en algún momento hacer mis propios encargos, y me fui involucrando dentro del círculo de pintores, de fotógrafos, de artesanos, de artistas, donde comencé a entablar conversaciones con ellos. Les mostré mi trabajo, les dije a qué me dedicaba, y ellos poco a poco se fueron familiarizando con todo esto, y hasta mandaron a hacer obras de ellos con ciertas medidas, ciertas características que me pedían. Y pues fue así como me empecé a involucrar, empecé a crear redes con los artistas, empezamos a tejer estas relaciones que hasta la fecha pues han sido muy, muy prolíficas. Vaya, pues vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Muy interesante tu historia, realmente me tienes muy, muy entretenido con esta charla, Pedro. Comentas que obviamente, digamos que tu
tu primer trabajo que hiciste junto a tu padre, donde él te dijo que prácticamente ya estabas listo, ¿no?, para empezar a hacer por tu cuenta tus propios trabajos, fue esta obra de Diego Rivera, donde tiene a esta mujer abrazando a los alcatraces. Fue donde tu padre se dio cuenta que tú prácticamente ya estabas listo, ¿no?, para empezar a hacer tus propios diseños, tus propios dibujos. Pero digo, para llegar a tener esto, pues también tienes que tener tanto los hilos, ¿no?, tanto la pintura, tienen que ser de buena calidad. Platícame, Pedro, ¿tú cómo escoges o qué materias o qué materiales utilizas? Los materiales utilizados para la elaboración del gobelino, pues son de la urdimbre. Lo que utilizamos para urdimbre es hilo de cáñamo, principalmente de calibre 15. Con esta puede ser un calibre mucho menor, pero el base, el estándar que nosotros utilizamos es el calibre 15 debido a su resistencia y a su grosor, pues encaja perfecto con nuestro grosor de trama. Para la trama pueden ser algunos materiales diversos que vienen desde la seda, desde la lana de borrego y ya otros sintéticos como el acrilán. El acrilán se utiliza siempre y cuando sea decidido por el artista o uno como tejedor se los ofrece para alcanzar ciertas tonalidades que la lana no te da o la seda no alcanza a llegar. Pero el acrilán se utiliza como un medio de apoyo cuando el artista sí lo requiere. Pero lo regular y lo que siempre se utiliza es la lana. La lana la utilizo para casi todas mis obras y para casi todas las obras que comisionan. Se compra la lana como tal, madejas de lana en color crudo, natural. Y aquí la lana pasa por un proceso que es de dejarlas un día completo en jabón para que suelte esa grasa y después pasa a ser teñida. Como lo mencioné, puede ser teñida de dos formas, que es con tintes naturales o con tintes sintéticos. El tinte sintético es muy básico. El industrial es nada más pues calentar una olla básicamente con agua, dejarla que la temperatura hasta que hierva el agua y vaciamos ácido al agua y la anilina. De ahí podemos hacer varios tipos de mezclas de colores. El ácido es como un fijador para que cuando estemos tejiendo no suelte el color. Y así es como se sacan las gamas de colores con la anilina industrial. Con los tintes naturales es un poco más laborioso el proceso, pero es pues mucho más divertido, pues, porque es como esta conexión con la naturaleza. Tú vas, recoges tus plantas que te van a servir para la teñida y el principio básico es pues dejar también la lana, lavarla con jabón para que suelte su grasa, para que fije bien el color. Y se utilizan varios tipos de mordientes. Yo en lo particular utilizo un mordiente que es con piedras alumbre y vinagre blanco. Por cierta cantidad de lana, de peso de lana, se pone cierta cantidad de alumbre y de vinagre y se deja hirviendo por una hora entera el alumbre y la lana. Esto es para que abra la fibra y después pasa a la teñida con los tintes naturales, que pueden ser un ejemplo el pericón o también conocido como Santa María, que tiñe con colores amarillos.
Se pone a hervir, como pues prácticamente haciendo un té. Se pone a hervir y una vez hervido la Santa María y mordentada nuestra lana, pasamos y la sumergimos al agua con el tinte y se comienza a mover la lana para que impregne todo el color y se deja pues reposar pues tal vez una hora, o yo lo dejo una hora para que fije bien el color. Ya una vez terminada la teñida se tiene que enjuagar la lana, que suelte el tinte que debe de soltar para que ya quede al final el tinte parejo, el que ya no va a desteñir, y se pasa a enredar la lana para que pueda ser trabajada. Pero los materiales básicos pues es el hilo cáñamo y la lana de borrego. Amigos, pues realmente ya escucharon todo el proceso, cómo empezó, cómo se involucró, todo este desarrollo que ha tenido, pues yo digo que desde que nació, ya a los 5 años, cuando empieza a involucrarse un poco más. Pero Pedro, o bueno, el amigo Solín, porque así lo llaman, quisiera saber cómo quisieras que tu obra, que tus textiles se involucraran o intervinieran en la sociedad. Pues al igual que muchos trabajos artísticos, creo que, y artesanales, creo que el trabajo que yo desarrollo quisiera que interviniera como en algún momento lo hizo conmigo. En lo particular, pues trato de tomar esto como una terapia, como algo catárquico que puede ayudar a desarrollar la paciencia o la expansión de tu vista hacia los colores. Creo que puede desarrollar, que interviniera en la sociedad de la manera en que no estén muchos jóvenes perdiéndose dentro de algunas orientaciones que no son benéficas para la sociedad, como en este caso, por ejemplo, pues las pandillas que en su momento causaron mucho daño a la población, donde tal vez si redirigiéramos a los jóvenes a hacer este tipo de labores, podrían encontrar en ellos pues cómo gastar su tiempo en producir este tipo de trabajos. Esto con la finalidad de tomar el tejido como una especie de terapia, como una forma de alejar a cierto sector que puede ser vulnerado con una agresión o hasta con algún tipo de sustancias ilícitas, para poder llegar a que canalice esas prácticas o esas ideas que ya están en su cabeza, y las canalice dentro del textil y dentro de otras prácticas artesanales. Entonces en sí pues quisiera que esta técnica intervenga más que nada como una terapia y como algo que te puedes hasta autodescubrir, que seas muy eficaz en el sentido de que puedes hasta enseñar a otras personas una vez tengas tu terapia en función. Pues amigos, una vez más se nos ha terminado el tiempo de esta charla tan entretenida que hemos tenido con Pedro Ibarra Cáceres, este amigo de Tonalá, Jalisco. La verdad es que su historia, su inicio dentro de estos textiles llamados gobelinos, muy interesante, cómo se fue formando, cómo los fue creando hasta el ser el día de hoy un gran artista. Pues más que nada me queda darle las gracias por esta apertura, por esta entrada que nos dio
a su taller, a ese rincón íntimo de cada artista. Y amigos, no me queda más que darles las gracias por habernos escuchado, pidiéndoles que nos sintonicen el próximo viernes de 7 a 8 con otro artista plástico, con otro artista alfarero, con otro artista textilero que encontremos en la semana y que podamos compartir todas esas vivencias, todas esas grandes obras que nos muestran y que nos dicen cómo se hacen. Pues Diego, ¿algún comentario que quieras agregar? Sí, no me queda más que agradecer a nuestro director y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, y a nuestra directora de Relaciones Públicas, Montserrat Toribio. Y pues sí, muchas gracias por habernos sintonizado en otro viernes de esta rica charla. Y pues sí, se nos terminó el tiempo, quisiéramos tener otro poquito para seguir con Solín. Pero pues sí, no me queda más que agradecer igual a nuestro público y esperándolos la próxima semana, como ya lo saben, de 7 a 8 de la noche. Es correcto. Hasta luego. Quiero agradecer en especial a Diego Roque por el espacio, por su labor de difusión de la cultura. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó